Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Hoy vamos a retomar nuestra revisión de la literatura argentina contemporánea de más rabiosa actualidad, y para ello vamos a volver a una autora que ya leímos aquí en el canal. Se trata de Alejandra Camilla. Alejandra Camilla es una autora nacida en Buenos Aires en la década del 60, hija de inmigrantes japoneses. Y este es un dato fundamental, ya que la marca en mucha de su temática, en mucho del estilo, porque si bien digamos que su estilo literario se entronca más con el estilo del cuento latinoamericano, argentino, con cierta tradición del relato norteamericano, también tiene mucho de la filosofía japonesa que ella, digamos, que recibe de parte de sus padres. Esto hace que sus cuentos sean muy particulares, ya que si bien, como digo, estilísticamente están muy vinculados al cuento argentino, también tiene mucho de la lírica oriental y japonesa en concreto. Además de todo esto, otra de las cosas que hace de Alejandra Camilla una autora favorita de aquí del canal, es de mis favoritas personalmente, es que es una autora de cuentos de verdad. Ella solo ha escrito, salvo un primer ensayo que ha escrito que era sobre historias de inmigrantes y emigrantes de Argentina, a partir de 2012 publica toda su obra de cuentos. Abre su bibliografía en ese 2012 con Los restos del secreto y luego continúa con estos 3 libros que tengo yo aquí. Los árboles caídos también son del bosque, de 2015, El sol mueve las sombras de las cosas quietas, de 2019, y recientemente publicado de rabiosa actualidad, ahora en 2023, más a principios del año, ya que esta es su tercera edición, La paciencia del agua sobre cada piedra, que publicó en Argentina Eterna Cadencia. Como muestra, para tentaros, voy a leer uno de los cuentos, que se titula La estatua y el mar. El mar se confiesa en la forma de las olas, se mece, brama y rompe, hunde o salva. El día en que todo comenzó estaba calmo. Contenido en el marco de la ventana de mi oficina, no amenazaba ni rugía con voz ronca. Los estallidos mudos se deshacían en mansos jirones blancos. Giré la silla hacia el escritorio y volví a llamar a la compañía de las grúas. Mientras esperaba a que me atendieran, escuché varias veces una grabación que decía que no había nada que una grúa de aquella firma no pudiera mover. Nada es inamovible, repetía el eslogan. Luego, música, o debería decir la antítesis de la música, que es lo que en realidad era aquello. Una voz de mujer me saludó y me respondió que podían mover monumentos, pero que no se ocupaban de tramitar las autorizaciones ni los permisos municipales. Hablaba con dulzura, una dulzura incongruente con lo que estaba diciendo. Tampoco realizaban las tareas de remoción en caso de que el monumento o lo que fuera tuviera una base con cimientos. Hablaba con tanta seguridad que cualquiera habría creído que había respondido a aquella pregunta, para mí un tanto extraña, varias veces. El transporte se cobra aparte, agregó al final. Debo haber dejado salir esa especie de tartamudeo débil que no logro quitarme de encima, porque ella me sugirió consultar a quien pudiera realizar el trámite y la remoción antes de volver a comunicarme. Asentí, le di las gracias y ella me deseó un buen día. Ya había tomado la decisión. Iba a trasladar la estatua de mi abuelo a Utashinai, su pueblo natal. Cuando se lo conté a mi padre, dijo que le parecía bien, y luego habló un largo rato del desprestigio de las figuras públicas y de la corrupción en la política. Levantó un puño gris al que se le veían los huesos y golpeó la mesa del restaurante varias veces. «Ya no hay respeto», gritó, «ni siquiera miedo». Yo no sabía si la desacralización de la función pública era algo bueno o malo, ni siquiera sabía qué tenía que ver aquello con la estatua. Solo sabía que me daba pudor ver a mi abuelo en la entrada del puerto en donde yo trabajaba todos los días. Hasta la postura, con el brazo levantado, como señalando lo que había logrado, me parecía ampulosa. Una reverencia habría sido más representativa del espíritu de mi abuelo, pero nadie levanta estatuas de gente haciendo reverencias. Tal vez porque eternizar ese gesto lo trastoca. ¿Hay algún gesto cuya esencia no cambia al hacerlo eterno? Un abrazo, por ejemplo, se transformaría en una forma de aprisionamiento, unos ojos cerrados en una muerte. Fuera como fuere, tener un brazo levantado no parecía una buena postura. Pensar en la eternidad me hacía suponer que la postura debía ser cómoda, como si la eternidad fuera un viaje largo en lugar de un destino. Intenté pensar qué postura habría elegido yo si hubiera tenido que hacerlo, pero el teléfono interrumpió mis especulaciones inútiles. Un funcionario de la municipalidad de Utashinai me comunicó que no tenían inconvenientes en recibir la estatua y buscarle un lugar adecuado. Mi secretaria redactó el permiso de remoción que yo firmé como máxima autoridad competente.
Luego le encargué contratar un camión playo, 3 estibadores y un martillo neumático. El día de la remoción los esperé en la entrada del puerto. Hice quitar el cemento que rodeaba la base de piedra, como yo mismo había hecho varias veces para mover plantas de un lugar a otro sin dañarlas, porque he sabido que lo que pierde las raíces muere. La grúa tomó la pesada figura y la depositó sobre la plataforma del camión. Era inexplicable la suavidad con la que se movía esa especie de mano gigante. Hizo todo en silencio. Un silencio apenas subrayado por el zumbido grave del motor que ninguno de los que estábamos allí se atrevió a romper. Había algo de ceremonia en todo aquello. Pensé que una grúa se parecía un poco a un dios, o Dios a una grúa. En el lugar donde había estado mi abuelo quedó un enorme y extraño cráter, una ausencia tan dura e imponente como la misma estatua. Una vez en el suelo, separamos la figura de la base para facilitar el transporte. Cuando estábamos por partir, se acercó mi secretaria con el teléfono. Tenía una llamada de la municipalidad de Utashinai. Había habido un pequeño inconveniente burocrático por el cual no iban a poder recibir la estatua esa semana. Es ridículo, le dije al funcionario a cargo, que sea tan complicado para ustedes recibir algo. El funcionario asintió y se disculpó, pero repitió que no iba a poder aceptar la estatua esa semana. El camión playo esperaba en la entrada del puerto con el motor en marcha. Le dije al chofer de la grúa que nos siguiera y al del camión que íbamos a llevar a mi abuelo a un lugar en donde lo recibieran sin trámites. Luego fui indicándole cómo llegar a mi casa y les dije que volvieran luego con la base al puerto. La grúa descargó la estatua en la vereda. La gente que pasaba la miraba de arriba abajo y la esquivaba. Solo 2 niños se pararon frente a ella, se dijeron algo en secreto y rieron. Pensé que yo, de niño, nunca habría hecho algo así, aunque no sabía bien a qué me refería, ya que después de todo los niños no habían hecho nada malo. Los estibadores recostaron la estatua y la entraron a casa. En la sala hay un sofá largo frente a una mesa baja y al otro lado 2 sillones pequeños, entre los que acomodaron a mi abuelo. Parecía estar discurriendo sobre algún tema en una reunión de amigos. Yo casi podía ver a quienes lo escuchaban en los sillones pequeños, con sus vasos anchos en las manos. «¿Qué es esto?», dijo mi mujer cuando llegó a casa. «Mi abuelo», respondí. «Está más alto de lo que era», dijo ella, mientras escuchaba la historia de lo que había pasado aquella tarde. Al día siguiente llamé a la municipalidad de Utashinai. Fue incómodo tener que preguntar por el funcionario a quien el día anterior había gritado. De todos modos, el hombre volvió a mostrarse amable y se comprometió a intentar resolver el tema lo antes posible. Ambos nos disculpamos. La estatua se transformó en testigo de la vida cotidiana de mi familia. Era raro cenar con mi abuelo parado a pocos metros, mirando a lo lejos con el brazo levantado. Los niños no podían quitarle los ojos de encima. Y yo decía cosas como: «El que mira al abuelo no come postre». La primera noche, cuando Kimi llevó a los niños a su habitación, encendí el televisor de la sala. Me gusta mirar el programa de las chicas que bailan. Hay una de pelo corto negro a la que he visto varias veces. Tiene una boca muy grande y algo grotesca, y ese día llevaba un vestido blanco diminuto. Ella se contorsionaba y yo no podía evitar ver de reojo la sombra de mi abuelo, la sombra del brazo de bronce extendido en el aire. Cambié de canal y me serví un whisky. Luego decidí llevarme el whisky a la habitación y finalmente me dije que lo mejor iba a ser dejarlo para el día siguiente. Pero al día siguiente lo que hice fue pedirles a Kimi y a la empleada que me ayudaran a dar vuelta a mi abuelo, a ponerlo de espaldas a la sala. Contábamos hasta 3 antes de cada movimiento y de a poco lo fuimos girando hasta que quedó mirando hacia la pared. El efecto fue el contrario al buscado. Parecía que todo lo que hacíamos lo hacíamos a escondidas. Comer más o menos sano, retar a los niños justa o injustamente, tomar whisky, mirar a las chicas que bailan, asentir a las quejas de Kimi, todo parecía ser hecho a espaldas de mi abuelo. Pero era eso mismo que emanaba de él lo que hacía imposible ponerlo en otro lugar como el pasillo, el baño, mi habitación o la de los niños. Traje del puerto a los 3 estibadores de antes y les pedí que llevaran a mi abuelo al garaje. Lo pusieron junto al lavarropas. Yo llamaba todos los días a la municipalidad de Utashinai. El nuevo inconveniente era que el lugar asignado en la plaza estaba frente a otra estatua, la de un arquitecto que había hecho edificios de renombre, pero todos en otras ciudades. Mi abuelo había gestado y llevado a cabo la creación de un puerto importante pero alejado del pueblo de montaña en cuestión, y al intendente le resultaba raro homenajear solo a gente que había logrado cosas lejos del pueblo. «¿Qué?», dije desconcertado, y el funcionario repitió el discurso casi sin modificaciones. Luego se disculpó. Cuando llegué a casa fui al garaje como a contarle a mi abuelo la anécdota del pueblo y sus personajes ilustres. Sabía que él la habría disfrutado.
Los hombros y los brazos de mi abuelo estaban cubiertos de ropa mojada, remeras de los niños, un vestido con flores y un corpiño blanco. Quité todo y le dije furioso a Kimi que hablara con la empleada. Ella me respondió, tranquila, que mi abuelo habría aceptado de buen modo ayudar a secar la ropa de la casa, que era un hombre bueno y amable. Cuando me siento molesto salgo a caminar por el barrio. Los árboles estaban aún sin hojas, pero muchos tenían pequeños brotes de un verde muy claro. A simple vista no se veían, como si el otoño amarillo lo ocupara todo. Me di cuenta de que mi abuelo nunca había visto su estatua. Había sido hecha en un aniversario de su muerte. Yo no sabía si a él le habría gustado. Habían sacado el modelo de una foto. Lo que realmente señalaba a mi abuelo era una pila de cajas de madera sobre una especie de montacargas. Un gesto sin la pretensión histórica que le había dado el escultor más tarde. En la foto mi abuelo tenía el pecho y el mentón más bajos que en la estatua y los ojos cálidos. Yo no tenía forma de saber qué habría pensado mi abuelo de la estatua y por un momento aquello pareció una pregunta crucial, hasta que la respuesta fue de repente obvia. Volví a casa con una decisión tomada y eso hizo que todo transcurriera de otro modo. La comida, las charlas, los ritos domésticos, mirar bailar a la chica de boca grande. No iba a ser fácil volver a montar la estatua. No podía llamar a los estibadores de nuevo. Había habido rumores en el puerto acerca de mis idas y venidas con la estatua. Descarté también pedirle ayuda a algún amigo. Debía hacer aquello solo, pero yo no podía mover tanto peso. Debía hacerme fuerte, volverme un estibador. Conseguí entonces una bolsa de arena y con ella ejercité cada mañana. Pero mi cuerpo no cambió mucho. No es fácil dejar de ser uno. Diseñé entonces una pequeña plataforma con ruedas de goma y correas de cuero para poder volcar el peso de mi abuelo sobre mi cuerpo flaco y arrastrarlo. Una noche le dije a Kimi que tenía miedo de que la estatua de mi abuelo se dañara. Ella me respondió que cuando se mueven cosas, como en una mudanza, siempre algo se pierde y algo se rompe. Entonces no habría que mover nada, dije, molesto por el seco sentido práctico de Kimi. Me di vuelta y apagué la luz. Al día siguiente volví a contratar a los estibadores, a la grúa y al camión playo. Hice que dejaran la estatua en donde termina la avenida que recorre la costa, en un barrio alejado, y les pedí que se fueran. La tarde caía roja y había movimiento en las casas. Gente que regaba las plantas, se iba o llegaba, niños jugando. Todos miraban al hombre solo con la estatua. Esperé que la oscuridad los ahuyentara y mientras tanto conversé con mi abuelo. Yo solía conversar con mi abuelo, mucho más que con mi padre. Sentado en la costanera cuando el día se retiraba, me di cuenta de que llevaba años sin hacerlo. Como si su muerte y todo lo que ocurrió después me hubieran mantenido demasiado ocupado como para conversar. Conversar con sus ideas, quiero decir, con lo que él verdaderamente era. Cuando oscureció, acarreé la estatua a la playa. Me llevó varias horas. Cargué aquel peso por la arena como nunca creí que hubiera podido hacerlo. El cuerpo me dolió y dejó de dolerme. La noche fue mi compañía, una noche de un silencio tan profundo que pareció una muerte, como si todos a mi alrededor hubieran muerto, o tal vez yo mismo. ¿Qué es, después de todo, la muerte, sino el silencio de todo lo que a uno lo rodea? Pero amaneció, y el cielo se abrió como si revelara algo, o como si por fin fuera a hacerlo. Coloqué la estatua mirando hacia el mar. Al verla pensé que debería querer bajar el brazo. La marea estaba subiendo y el agua helada me cubría los pies. El mar iba a llevarse todo, o tal vez no. Tal vez mi abuelo iba a aferrarse y el mar iba a tardar más tiempo en arrancarlo de la tierra. Decidí volver a casa por la playa, caminando. Me costó no darme vuelta. Cuando lo hice, la estatua era parte del paisaje. Su brazo parecía saludarme como si se despidiera. Tal vez era eso lo que había estado haciendo todo el tiempo. La arena se hundió bajo mis pies y yo imaginé mis huellas. Luego escuché el mar a mis espaldas y supe que ya las había borrado. Este es el cuento La estatua y el mar de Alejandra Camilla. Espero que os haya gustado.